Entonces lo que estábamos viendo era este ejercicio y esto tenía que ver en razón un poco, ¿cierto?, a la experiencia o a lo que hizo Daniel frente a un mundo, ¿cierto?, que era totalmente pecaminoso, idólatra, algo totalmente apartado de Dios, pero lo que hizo Daniel, ¿cierto?, él prefirió, ¿cierto?, incluso no comer de las cosas reales, ¿cierto?, del rey, que tienen que haber sido banquetes, pero tremendo, y él no decidió, ¿cierto?, ser leal, ser fiel en todo momento a Dios. Y por eso esa actividad, ¿cierto?, que nos permite em, vivir una vida, ¿cierto?, apartada para Dios. Ya ustedes mencionaron varias cosas ahí. El vestirse, ¿cierto?, de santidad, el amarnos unos a otros, ¿cierto? Hablaron ustedes, el estar siempre eh, llenos de la palabra de Dios. Pocos notaron que ahí también entre medio había cantar salmos y cánticos espirituales. Ya en otra parte, ¿cierto? La palabra dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo cantando salmos, alabanza. Una manera de ser lleno del Espíritu Santo. Y la importancia de la alabanza. Ya, pero ese fue el motivo, ¿cierto?, de esa actividad. Ya, sigamos. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿cierto? Un sueño que no eh, cualquiera podía interpretar. Los hombres sabios de Babilonia no pudieron adivinar ni tampoco interpretar el sueño extraño que tuvo el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Por lo tanto, todos ellos fueron sentenciados a muerte por no poder interpretar el sueño del rey, incluyendo Daniel y sus amigos. Pero la fe y la confianza de Daniel en su Dios se ve al ofrecerse a hacer lo que para los demás era imposible hacer. Daniel recibe revelación divina, ¿ya?, para conocer el sueño olvidado del rey y dar su interpretación, dando testimonio del Dios verdadero en cada esfera de la vida. El rey Nabucodonosor estaba tan impresionado, ¿cierto?, que eleva a Daniel al puesto más alto después de él, el de primer ministro, y pone a sus amigos en altos cargos del imperio. ¿Ya? ¿Y de qué se trata este sueño? ¿Ya? Y aquí está, más o menos, ¿cierto? Eh, los sueños de Nabucodonosor y las visiones que tuvo Daniel, ¿ya?, los sueños que están en Daniel capítulo 2 y las visiones de Daniel, Daniel 7 y Daniel capítulo 8, ¿ya? Habla todo esto, tanto los sueños de Nabucodonosor como las visiones de Daniel, hablan de estos imperios que yo le dije. ¿Se acuerda que yo les mencioné que en la historia universal, primero Babilonia, ¿cierto?, conquistó todo lo que es Jerusalén, todo lo que es Judá, pero después Dios preparó a Ciro, ¿cierto?, para conquistar a los babilonios. ¿Ya? Dios le dio la autoridad a los medo persas para conquistar a los babilonios. Pero después vinieron los griegos y conquistaron a los medo persas. Y después vinieron los romanos y conquistaron a los griegos. ¿Ya? Y en este tiempo, ¿cierto?, es cuando nace Cristo, ¿cierto?, bajo el imperio romano. ¿Ya? Y luego viene, ¿cierto?, el anticristo en estos pies de barro y hierro, una mezcla entre barro y hierro. ¿Ya? Pero finalmente el que queda, ¿cierto?, es el imperio de Cristo, la piedra cortada sin mano. Entonces, el sueño de Nabucodonosor era este hombre, este varón, con cabeza de oro, con pechos y brazos de plata, vientre y muslo de bronce,
piernas de hierro, pies de barro y la piedra cortada sin mano, ¿cierto? Que vino a destruir a esta figura. ¿Ya? Y todo esto estaba en orden, hermano, en la visión de Nabucodonosor, y cada uno representaba lo que iba a venir. ¿Ya? Los babilonios, ¿cierto? Por una primera parte, después los medo-persas, después los griegos. Entonces, toda esta visión de Daniel, que está aquí, digamos, a ver, voy a ver si lo puedo checar un poquito. Ahí. Ya. Entonces, eh, todas estas, cada una de estas partes de esta figura que el rey Nabucodonosor pudo ver, ¿cierto? Representaba finalmente uno de estos imperios que iba a venir uno tras otro, uno sobre el otro. Por eso yo les decía, hermanos, en un principio, ¿cierto? Que uno de los temas importantes de este libro de Daniel es la soberanía de Dios sobre los imperios, sobre los reinos, ¿ya? Que está todo determinado, todo conocido por Dios, aunque ellos, ¿cierto?, crean en su momento que son los más grandes, ¿cierto?, los conquistadores, ¿ya?, los más poderosos. Finalmente, ¿cierto?, entendemos que todo es parte de un plan de Dios, ¿ya? Entonces, la cabeza, ¿cierto? Aquí lo que dice, ¿cierto? Esto es para completar. La cabeza, ¿de qué material era? Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. ¿La cabeza de qué material era? De oro, De de oro. oro, De oro, ¿ya? El de pecho. oro. ¿El pecho de qué material era? Empieza con El P. pez, plata. Plata, ya los muslos de bronce, De bronce, ya, sí, y las piernas de hierro, ¿cierto? Ahí está. sí, de barro cocido. ¿Cierto? Las piernas de hierro y más abajo, ¿cierto? Los pies. Una mezcla entre hierro y barro. ¿Ya? Y después venía, ¿cierto? Aquella piedra, ¿cierto? Que vino a destruir a esta. Entonces, cada una de estas partes, ¿cierto? Representaba a un imperio. Y eso es lo que el rey Nabucodonosor no entendía, lo que se le venía encima. Y las visiones también tienen que ver, el capítulo 7, ¿cierto? Cada figura, ¿cierto? El león, el oso, el leopardo, ¿cierto? También tenían que ver con cada una de estas naciones o imperios, ya que es lo mismo que tenemos aquí, ¿ya? Las visiones de Daniel. ¿Ya? Entonces, Babilonia estaba representado en el sueño por la cabeza de oro y en la visión de Daniel como el león. Está aquí. ¿Ya? Eso es Babilonia. El imperio medio persa estaba representado por los pechos y brazos de plata, por el oso y también por el carnero en la visión de Daniel. El imperio griego estaba representado por un vientre y muslo de bronce, por un leopardo y también por un macho cabrío en la visión de Daniel. Y Roma estaba representado por las piernas de hierro y por la bestia en la visión de Daniel. El anticristo está representado por los pies de barro, hierro y una bestia horrible en la visión de Daniel. Y aquí, hermanos, estos pies de hierro, de barro, perdón, y de hierro, representan una mezcla que jamás se podría unir. No funciona.
¿Ya? Unir barro con hierro no funciona, jamás se van a unir. ¿Ya? Y va a quedar una mezcla débil y que se va a romper en cualquier momento. Y esto muchas veces, hermanos, es considerado hoy en día, ¿cierto?, como el llamado ecumenismo. Este reino, ¿cierto?, que hoy día se está confabulando, ¿cierto?, de unión de varias religiones mundiales que no tienen por dónde unirse. ¿Ya? Musulmanes con católicos, con cristianos, ¿cierto?, con judíos unidos todos en una sola religión, que no tiene por dónde. Judíos con cristianos no junta ni pega. Judíos no creen en Cristo como el Hijo de Dios, los cristianos sí. Los católicos, ¿cierto?, adoran más a una virgen que al propio Cristo. Creen que es más importante la iglesia que la palabra de Dios. Tampoco tienen una mezcla con los cristianos evangélicos, por ejemplo. O los musulmanes, junto con los cristianos. ¿Se fija? Pero hoy en día ya se está fraguando esta unión. Eso se llama ecumenismo. Ya se está fraguando esa unión que puede formar parte de este reino de pies de barro y de hierro, que es una mezcla que no tiene forma, no tiene por dónde. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero ya se está construyendo una gran sede mundial, que es esta mezcla entre estas religiones más importantes en el mundo. Ya se está construyendo por allá en el Medio Oriente un gran templo, que hace poco estuvo el Papa ahí y va a reunir a las tres más grandes religiones del mundo en una sola. Es preocupante porque de ahí se supone que vendrá también el anticristo, quien va a gobernar y va a anunciar la paz en el mundo, en fin, Perdón, hermano Ariel, en Bruselas. en Bruselas. ¿Se fija? Eh, Así que ojo con eso, ojo con esta profecía, ¿cierto? Va a ser parte también de su tarea. Recuerden que tienen como tarea investigar acerca de las 70 semanas. ¿Qué son estas 70 semanas? Que Daniel, ¿cierto?, describe en el capítulo 9, si no me equivoco, que dije. Capítulo 9. Aquí está. 24-27. Eso, del 24 al 27, ¿cierto? Ahí ustedes van a investigar de qué se tratan estas 70 semanas de Daniel. Ya, bueno, sigamos. Pasado el tiempo, vamos a agrandar un poquito esto. Ahí. Pasado el tiempo, el rey eleva una gran imagen y demanda que todos se inclinen y la adoren o sean ejecutados en un horno de fuego. Los tres amigos de Daniel estaban presentes y se negaron una y otra vez a inclinarse, permaneciendo de pie. No se quisieron arrodillar. Mientras la multitud adoraba la imagen, el rey enfurecido envía a estos tres creyentes fieles a ser arrojados al horno de fuego. Al ser lanzados adentro, ¿cierto?, solo sus ataduras son quemadas y una cuarta persona se pasea con ellos dentro del horno. El testimonio verbal, la fe y la obediencia de estos tres jóvenes es honrada, ¿cierto?, con la liberación de la llama. Fueron engrandecidos y además Dios fue honrado. ¿Cierto? Esta es una historia muy conocida, yo creo que por todos nosotros, por todos ustedes, ¿cierto? De cómo la fidelidad de estos tres jóvenes, ¿cierto? Dios la honró, la premió, ¿cierto? Les dio la protección frente a esta condena a muerte, ¿cierto?, que era eh, el horno de fuego. Daniel testificó al rey Nabucodonosor, a Belsasar y a Darío
la humillación del rey Nabucodonosor predicha por Daniel. Lo llevó a su futura conversión, anunciando su testimonio y fe en el Dios vivo de Daniel. ¿Cierto? Ya sabemos que porque Nabucodonosor se negó, ¿cierto? A dar glorias a Dios, a reconocer, ¿cierto? Que de Dios, ¿cierto? Venía todo lo que él tenía. Por negarse, ¿cierto? Dios lo condenó a vivir como como una bestia, ¿cierto? Alimentarse del pasto, ¿cierto? De hierbas. Pero luego él se arrepiente, ¿cierto? Y se convierte. No así Belsasar. Dice el rey Belsasar, sin embargo, rehusó humillarse al llegar al poder, ¿ya? Aunque aterrorizado, dice, en medio de una fiesta pagana, al ser interrumpido por Dios, cuya mano escribía el fin de su reino, el rey se negó a arrepentirse. Probablemente un anciano de unos 80 años, Daniel, predica al rey un notable sermón antes de dar su interpretación a la escritura, el fin de su imperio. ¿Por qué? Porque esa mano, ¿cierto? Ese dedo de Dios que apareció en la pared, escribió las siguientes palabras. Mene, Tekel, Uparsin. Eso fue lo que se escribió en la pared. Con la ayuda de Dios, Daniel mostró el significado de cada palabra. Básicamente la interpretación se relacionaba al reino de Belsasar, al mismo rey y al futuro de Babilonia. ¿Ya? Escriba la interpretación de cada palabra. Escriba la interpretación de cada palabra. ¿Ya? Eso lo encontramos, ¿cierto? En Daniel. Capítulo 5:26. 5:26. Es hermana. Claro, ahí está. 25:26. Ya. ¿Qué significa mené entonces? Ahí aparece. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Eso, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, ya sentenció el reino, ¿cierto?, de Belsasar. Y Tequil. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Exacto. Y Pérez. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahí está. Dado a los medos y a los persas. ¿Se acuerda que primero iban los babilonios, después venían los medos y los persas? Claro, y ahí está ya entregado, ¿cierto?, a los medos persas. Entonces Dios cortó su reino ya por lo que hizo, ¿cierto?, Belsasar. Y el rey Darío, ¿cierto?, que tomó el poder de Babilonia, el rey Darío, para los medo-persas, fue un amigo cercano de Daniel. Al verse atrapado y tener que echar a Daniel en el foso de los leones, el rey actúa con determinación para dar testimonio de su fe en el Dios verdadero al ver la liberación milagrosa de Daniel. La parte histórica de Daniel termina con la conversión y con el testimonio del conquistador del imperio medo-persa. Y luego vienen, ¿cierto?, las profecías, entonces, desde el capítulo 7 al capítulo 12, la sección de las profecías, y aquí vienen, ¿cierto?, las profecías de las 70 semanas, ya que va a ser parte de vuestra tarea. Así que hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy día, ¿cierto? La primera parte de Daniel, ¿cierto?, con la historia de Daniel del capítulo 1 al capítulo
6 y nos queda del capítulo 7 al 12 y ya terminaríamos ahí entonces Daniel. ¿Ya? Así que hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. eh, y próxima clase seguimos entonces con esta parte de Daniel, el futuro determinado por Dios, del capítulo 7 al capítulo 12. Échenle una repasadita a este texto, como ustedes han podido ver, no es pesado, sino que es bien simple, está bien resumido. Es como más o menos nosotros normalmente presentamos las diapositivas. Bien resumido, ¿cierto? Bien explicadito. Lo medular, lo importante está aquí. Ya, así que léanlo, repásenlo. Recuerden la tarea, ¿cierto? Investiguen de qué se trata una hoja, no más que eso. Investigación acerca de las 70 semanas. ¿Qué es? ¿Qué entienden ustedes por las 70 semanas? ¿Qué representan? Si pueden encontrar más de una explicación, anótenla. Anótenla. Eh, hay cosas, hermanos, que en la Biblia no están 100% claras. Siempre hay un poco de misterio en algunas de las cosas, ¿cierto? Y que van a ser descubiertas en su momento, ¿cierto? Dios las va a ir descubriendo. Ya, pero esa tarea tenemos al menos. Importante el reino, perdón, el libro de Daniel. Como dijimos, ¿cierto? El tema de Daniel va desde el cautiverio de Babilonia ¿hasta cuándo dijimos? Seguramente lo anotaron por ahí. El tema de Hasta Daniel la segunda venida de Cristo. hasta la segunda venida de Cristo. Perfecto, muy bien. Y dijimos también que era muy importante porque nos habla acerca de la soberanía de Dios. Cómo Dios manda el universo, los reinos, los imperios, estos grandes gobiernos que uno cree, ¿cierto? Que son poderosos y que ellos determinan el futuro, ¿cierto? Y ven su propia historia. No, no es así. Detrás de ellos, ¿cierto? Dios está moviendo todas las cosas para llevarlo finalmente a un objetivo, ¿cierto? Que es establecer su propio reino. ¿Ya? Seguramente los medopersas creyeron que ellos eran más fuertes, por eso le ganaron a los babilonios, y los griegos también pensaban lo mismo, por eso le ganaron a los medopersas, y los romanos también pensaban lo mismo, por eso, ¿cierto? Terminaron ellos gobernando, pero no. Gálatas 4:4 dice que Cristo vino a nacer en el momento preciso, el momento que él tenía que nacer. Y todo, hermanos, todo se alineó para eso. Era el momento preciso, no habían guerras, había un tiempo de paz, ya, había prosperidad, los romanos dejaban eh, que los hebreos tuvieran su religión, les daban libertad. Entonces todo estaba en el momento preciso ideal del nacimiento de Cristo. Entonces Dios manejó todo eso, en todo este tiempo fue manejando todo eso para ir estableciendo, ¿cierto?, el momento en que Cristo tuviera que nacer. Qué hermoso, qué hermoso. Por eso que a la alta crítica, por eso que a los intelectuales le cuesta, ¿cierto?, reconocer que el libro de Daniel es un libro inspirado. Y lo atacan y le dan duro a Daniel, porque si reconocen que realmente es un libro inspirado, están en serios problemas ellos. Tienen que reconocer el poder de Dios, ¿cierto?, para predecir el futuro, para gobernar sobre los imperios, sobre los reyes, sobre los emperadores. Pero hay algo que a mí me deja tranquilo. Cristo mismo, Él usó como referencia el libro de Daniel. Si Cristo lo usó, es un libro inspirado por Dios, un libro verdadero. Amén. 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 Señor les bendiga. No sé si alguien quiere comentar algo o quiere
O consultar si es que yo puedo ayudar en algo también. Vale, si no hay dudas o reflexiones. No hay dudas, parece. Bien, vamos a orar al Señor, vamos a agradecer por esta clase. Y quien quiera orar, lo voy a dejar también a voluntad. Algún voluntario para orar, para agradecer al Señor por esta clase. Creo que tenemos hartas cosas por que dar gracias al Señor.